Buenos días muchachos, bienvenidos a otra aventura. El día de hoy vamos a estar camino a un pueblecito histórico que se llama Oatman, Arizona. Y esta calle que pueden ver detrás de mí es la histórica Ruta 66 de Estados Unidos, que se extiende por 2.448 kilómetros por todo el territorio de Estados Unidos. Y precisamente comienza en Arizona. Este lugar es... esta parte tramo que recorre Arizona es considerada como el corazón y la alma de esta Ruta 66. Y como vimos en un cartel hace un rato, hay que tener mucho cuidado porque hay unos animalitos que vienen a frecuentar mucho esta zona. Son bastante friendly, como pueden ver, la gente viene mucho a tocarlo y se acercan porque parece que les dan comida. Por ejemplo, ahí. Pues ya estamos entrando a Oatman, Arizona, y nos encontramos de paso en la carretera unas ruinas que vamos a estar explorando. Esto es de lo más interesante. Pueblecito bastante western, como conservan todas sus construcciones y todo. Esto parecen ruinas de alguna mina. Toda esta zona de aquí fue muy conocida por el oro. Estuvimos buscando un poco de información, pero ni siquiera aparece señalizado en el Maps. Vamos a acercarnos un poco a ver si podemos encontrar alguna ruta. Son restos de lo que parece una caldera, un tanque de agua.
Todo esto parece ser la base de otro tanque enorme. Hay que tener cuidado porque puedes caer. Pregunto qué habría aquí. No es muy difícil, debe ser las instalaciones de una mina. Y como pueden ver ahí, toda esa tierra parece ser tierra removida. Y ahí tenemos a Outman. Vamos a estar visitando ahora. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Es una mina o no? Se cierra algo de eso. Parece ser una mina. No sé si por allá alcanzan a ver las torres. Parece ser las torres que transportaban o la corriente antiguamente, o quizás hasta los vagones. Para los que no speak English, ahí dice: encontré mi traserito en Outman, Arizona. Y con una burrita bastante sexy ahí. Estaba muy bonita el souvenir shop este. Aquí venden comida para los burros. Y los burros están bastante familiares a pesar de todo y de todo el ruido que hay. Las personas compran la comida y se las dan directo en la mano. Es increíble cómo se han adaptado a estar conviviendo entre tanta bulla, a pesar de ser un pueblito tan pequeño. Es increíble la cantidad de visitantes que reciben. Y ahí los ven. Tenemos algunos souvenirs de la antigua mina
Bueno, no son souvenirs, son muestras. Aquí tenemos una celda de castigo para los que se portaban mal. Esto sí es un castigo. Ya saben, pórtense bien. Y si acaso no sobrevivías al castigo, pues te metían en esto y te metían bajo tierra. Esto es una muestra de las minas, caballeros, no es una mina real. Para que la gente tenga una idea de cómo eran. Esto se electrificaba completo, se iba excavando y sacando la tierra. Como pueden ver, los burros son un icono de todo este lugar. En muchos lugares te venden aquí a $1 comida, o sea, comida sana para ellos, para que tú se las puedas dar. Están acostumbrados a venir a que las personas los alimenten. We walked away to the hats in our hands. We asked you to please keep them. If you like to drop a dollar or two in your hat, you don't want to remember. I'll watch all these folks. You go in and get it. I'm gonna get it. That's a bad plan. Wait a minute, I gotta check something. How many think I can do it? Bank robber. Then how do you nothing? You gotta go inside. Inside? I'm not going inside. What? No, I'm going to Mexico. You can go to Mexico, but leave gold here. You know, you were lucky last time. You know. Look what you did to my game. Look at this! I don't want to look. Can I count to 3? Because you can't count to 3. I have you know I walked by the school twice. I looked inside the windows once. I'm an educated outlaw. Does that make you feel better? Yeah. Sounds like you just better leave town and leave the gold here. Are you sure you want to do this? I feel lucky. All right, you asked for it. 1, 3. 1, 2, 4, 5. Brother, I knew you couldn't count. What happened to 3? What'd you say? 3. What'd he say?
Aquí tenemos la mina, casualmente, que estábamos viendo. La imagen narra la trágica historia de los Oldman, una familia pionera que se encontraba viajando desde Illinois hacia el oeste. Por esta zona, un grupo de nativos Yavapai se acercó a la familia y les pidió tabaco y comida. Debido a la falta de suministros, Royce Oldman, el padre de familia, no compartió demasiado con el grupo de Yavapais. Estos se enfurecieron tanto que acabaron atacando a la familia. Todos fueron asesinados excepto 3 de los niños. Lorenzo, de 15 años, que pensaron que había muerto. Olive, de 14 años, y Marianne, de 7 años, que fueron tomadas como esclavas. Lorenzo logró buscar ayuda y sobrevivir a este trágico suceso, y tomó la determinación de no abandonar nunca la búsqueda de sus únicas hermanas sobrevivientes. Tiempo después, un grupo de nativos mojaves que estaban comerciando con los Yavapais vieron cómo las niñas eran maltratadas y lograron tras un intercambio llevárselas. Se dice que la tribu mojave acogió a las niñas como parte de su tribu. Un tiempo después, Marianne murió de hambre tras una gran sequía que afectó seriamente las provisiones de los mojaves. Olive, sin embargo, logró sobrevivir con ayuda de la matriarca de la tribu. Cuando Olive tenía 19 años, Francisco, un mensajero indio Yuma, llegó al pueblo con un mensaje de las autoridades en Fuerte Yuma. Los rumores sugerían que una niña blanca vivía con los mojaves, y el comandante del puesto solicitó su regreso. Tras negociaciones con los mojaves, que consideraban a Olive como uno de los suyos, lograron que estos accedieran a dejarla ir, y acompañada de la hija del jefe, emprendieron un viaje de 20 días hasta Fuerte Yuma, donde descubrió que su hermano Lorenzo estaba vivo y nunca había dejado de buscarlas. Bueno, al menos un poco de felicidad para estos hermanos al final de una historia tan trágica. La ciudad de Oldman, Arizona, ubicada cerca del lugar de su liberación, recibió el nombre en su honor en 1915. Formaba parte del llamado Distrito del Oro en Oldman, y ahora, muchos años después, se ha convertido en un gran destino turístico. Por aquí tenemos un pequeño cartel que cuenta como una reseña de Oldman. Dice que fue fundada en 1906 y que para 1931 la minería en el área había producido 1.8 millones de onzas de oro. Para mediados de los 30 el boom ya se había acabado y en el 42
los últimos restos de las minas fueron cerrados. Así que no, porque no eran necesarios. Los burros primero vinieron a Oldman con los primeros habitantes. Los animales fueron también usados en el interior de las minas para cargar las rocas y el oro. De fuera de las minas, los burros fueron usados para cargar agua y suministros. Como las minas cerraron y las personas se mudaron del lugar, los burros fueron liberados a las colinas circundantes. Los burros que conoces hoy en Oldman, aunque son descendientes de los domésticos, de los animales domésticos, son de por sí salvajes. Ellos morderán y patearán. Por favor, mantén la distancia. Los burros salvajes son protegidos por leyes federales. No se pueden capturar o herir o molestar. Ayúdenos a proteger estos símbolos vivos del viejo oeste. Interesante. Miren qué gracioso. Ahí dice Husband's Waiting Room, el salón de espera de los esposos. Y ahí ven al esposo esperando. Seguro que está esperando que la mujer se acabe de arreglar. Lo que le cogió un poco tarde. Sí, muchachas, no se demoren tanto. Bueno, para despedirnos de este viaje a Oldman, Arizona, vamos a hacer ahora un pequeño trail que se llama Boundary Cone. 1.5 millas dice que tiene. Y antes de mostrarles este espectacular paisaje, por favor recuerden suscribirse y regalarme su like. Muchas gracias por su tiempo, así nos ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes, enseñándoles estos maravillosos lugares. Me imagino que ese sea Boundary Cone, lo que le da el nombre al trail, pero bueno, el trail sigue mucho más, el sendero sigue mucho más detrás de él. Me imagino que sea que le dé la vuelta. Estamos a punto de averiguarlo. Poquitico peligrosa la subida. Tenemos a Armando, el doctor Armando batallando. Me imagino que para bajar sea incluso más complicado. Aunque siempre podemos deslizarnos. ¿No creen? Hemos avanzado bastante. Miren, desde allá venimos. Que no se ve el fondo. Bien peligroso. Se ve el hoyo de una mina. Muy amables los muchachos,
que nos van dejando recorridos sobre todo cuando el sendero no está definido. Es de bastante utilidad. Este sendero, a pesar de ser corto, de 1.5 millas, está considerado como difícil precisamente por eso. Porque miren por dónde hemos tenido que subir. Todavía nos queda un buen tramo. Pues desde que le dan la vuelta a esta colina al inicio, parece que todo el mundo seguía y sigue por aquí. Extremadamente difícil. Venimos de allá abajo y nos queda todo esto. Definitivamente este lugar no es para personas inexperimentadas, a pesar de lo corto del trail. Les voy a enseñar una vista de frente ahora. Como pueden ver, todo eso ahí son riscos. Ya esta, supuestamente, es un poco más fácil. Esto es extremadamente difícil. ¿Qué tú crees? No puedo decirlo. Estás sin palabras. Speechless. No hayas palabras para describir. Absolutamente no. Increíble. Ahí tenemos unas cruces que nos han ayudado bastante. Al principio pensábamos que era que no era el lugar correcto. Después nos dimos cuenta que sí. Y aquí nuestras pequeñas señales de que estamos bien. Miren esto, caballero. Y eso que aún no estamos en la cima. Si le tienen miedo a las alturas, caballeros, no vengan aquí. Definitivamente. Miren esto. Ahí estamos nosotros. Todavía tenemos que subir todo eso hasta la cima. Un pequeño accidente. Me clavé un erizo y acá el doctor hizo lo suyo. Se te clavan donde quiera. Ya lo máximo. No se pudo. Hemos dado 17 vueltas. Estamos extremadamente altos. Y nos hemos topado con 4 murallas de piedra que solo se suben con equipo, definitivamente. Así que vamos a emprender el regreso. Les voy a tomar unas imágenes de dónde estamos. Esto es increíble la altura que estamos. Y no hay manera de que podamos subir esa montaña. Así que nos vemos para abajo.
Aquí tuvimos un serio problemita. Aquí alguien marcó el terreno. Supuestamente esta está bien. Allá debajo, donde nos perdimos también, en esa albur de Saloma, hay otra X que también estaba bien. Sin embargo, asumimos que todas estaban bien. Como pueden ver, allá hay otra. Ninguna de esas. Fuimos por ahí, nada. Fuimos por acá, nada. Al final no pudimos subir. Está ahí mismo la cima. Sin embargo, ya acabamos por hoy. Esto está muy difícil, muy peligroso, muy alto. Así que vamos a emprender camino de regreso. Porque ya le dimos todo lo que pudimos. Estamos bien cansados. Muy peligroso. No los recomiendo a nadie que tenga miedo a las alturas, ni que no sea experimentado. Esto es para personas bien experimentadas. El peligro está en todos los lugares. Peligros fatales, no de juego. Bueno, nos vemos ahí abajo. Aquí fue donde nos perdimos la primera vez. Este palito estaba señalando, pero estaba caído en el suelo. Así que vamos a darle un poco más. Ya estamos a salvo. Estábamos bastante preocupados, todavía estamos bien altos. Aquellos son carros, pero eso desde allá arriba, de donde estábamos, prácticamente ni se veía. Como ya les dije, esto es muy peligroso, muy peligroso. Solo para gente experimentada. De hecho, estoy casi seguro, voy a averiguar después, que para subir la última sesión hay que traer equipo, hay que traer arnés, hay que traer cuerdas, hay que traer cranes. No, era una pared de roca. No creo que sin equipamiento y sin riesgo mortal alguien pudiera hacerlo. Ya tenemos nos perdimos por unos cuantos lugares, tratando de buscar la vía para arriba. Al final de 1.5 millas creo que caminamos casi 3, diría yo. Pero bueno, ya lo peor pasó. Igual, para eso son las aventuras. Lo que hay que tratar siempre es de tener mucho cuidado. Una caída aquí no es de juego. Una caída aquí es vida o muerte. Por Dios, yo pensé que no nos volvíamos a ver. Llegamos vivos. Acabamos de llegar después de un día bastante intenso y ahora estamos dando una caminadita. Aquí tenemos el río Colorado, estamos en Nevada y allá del otro lado del río está Arizona. ¿Qué crees después de un buen día de esfuerzo? Nada mejor que una cerveza fría y una comida mexicana en
Un lugar precioso. Este lugar se llama Bonito Guadalajara. Comida relativamente asequible y mucha comida por un buen precio. Y tu buena cerveza para acompañar.